Buen día, estimados participantes. A continuación desarrollaremos el primer tema sobre las decisiones de inversión y financiamiento que tiene que ver con los conceptos sobre las inversiones. Si nosotros vamos a invertir un dinero y tomamos una decisión de hacerlo, vamos a escoger qué tipo de decisión es la que vamos a llevar adelante. Uno, podemos invertir en un proyecto de inversión que nos genere una rentabilidad definida y que sea atractiva para nuestros propósitos. Otro, podemos invertir en una cuenta de un banco o una institución financiera que nos genere fondos seguros y una rentabilidad posiblemente baja. O pudiéramos tomar una decisión de invertir en las bolsas de valores, en los mercados de capitales, mediante los instrumentos de acciones u bonos u otros instrumentos que existen en esos mercados. Pues bien, todo proyecto de inversión puede tener varias aristas de financiamiento. Bien puede ser con capital propio o bien puede ser a través de préstamos bancarios o bien puede ser a través de emisión de acciones, etc. A continuación vamos a desarrollar los conceptos básicos que nos enmarcan dentro de los procesos de inversión. Nuestros objetivos de aprendizaje: comprender el significado del término de inversión y los factores que se usan para diferenciar los tipos de inversiones. Describir el proceso de inversión y tipos de inversionistas, analizar los principales instrumentos de inversión y comprender los tipos más comunes de instrumentos de inversión a corto plazo. Bien, definamos qué es una inversión. Cualquier instrumento en que se depositan fondos con la expectativa o la esperanza de que genere ingresos positivos y o conserve o incremente su valor. Ahora bien, ¿qué cosa es el rendimiento? El rendimiento son las retribuciones por invertir que se reciben como ingresos corrientes o como incremento de su valor. O sea que hay dos formas de recibir los rendimientos: como ingresos corrientes y como incremento de valor. Veamos algunos ejemplos. Cuando nosotros invertimos en un proyecto de interés, nosotros podemos recibir utilidades periódicamente, ya sea mensualmente, a través de dividendos, o podemos ver que esa inversión en que nosotros incurrimos, si hoy invertimos, ejemplo, $1,000 y dentro de 3 años esa inversión vale 2,000, esa inversión se ha incrementado su valor. De igual forma, podemos poner ejemplos cuando compramos una acción. Ejemplo, compramos una acción de Amazon, la compramos hoy en $1,000 y puede ser que dentro de un mes esté a 1,500 y nosotros nos ganamos ese diferencial entre el momento de compra y el momento actual. El dinero invertido en una cuenta de ahorros proporciona ingresos corrientes en la forma de pagos periódicos de intereses. Veamos ahora los tipos de inversiones. Cuando usted realiza una inversión, la organización en la que invierte, sea una empresa, una entidad gubernamental o un proyecto específico, le ofrece un beneficio futuro esperado a cambio de usar sus fondos a partir de ese instante. Definamos qué es un título o propiedad. Las inversiones que representan deuda o propiedad o el derecho legal a adquirir o vender una participación en la propiedad se conocen como títulos. Veamos ejemplos de títulos. Tenemos ejemplos de títulos: las acciones, los bonos, las opciones, propiedades, bienes raíces, propiedades tangibles personales, oro, obras de arte, antigüedades, etc. Estas inversiones pueden ser directas o indirectas. Directas es cuando un inversionista adquiere directamente un derecho sobre un título o propiedad. El inversionista adquiere directamente el derecho sobre el título. E indirecta, cuando el inversor invierte en un grupo de títulos o propiedades creadas comúnmente para satisfacer una o más metas de inversión. Los títulos o propiedades son administradas profesionalmente. Ahora veamos cuál es el concepto de deuda. Fondos prestados a cambio de recibir ingresos por intereses y el reembolso prometido del préstamo en una fecha futura. Por ejemplo, estamos hablando de los bonos.
Cuando nosotros adquirimos un bono que realmente es una deuda de una corporación o del Estado, estamos prestando nuestro dinero, lo estamos invirtiendo y vamos a recibir intereses periódicamente, ya sea semestrales, mensuales, y al final del periodo nos devolverán el valor de lo que hemos prestado. ¿Y qué cosa es el patrimonio neto? Representa la participación continua en la propiedad de una empresa. Y eso ponemos de ejemplo las acciones comunes. Las acciones comunes son el patrimonio neto de las empresas. Hay otro tipo de inversiones que se llaman, por ejemplo, derivados financieros, que no son ni deuda ni patrimonio neto, y su valor se deriva de un título o activo subyacente y posee características similares. Podemos mencionar dentro de estos derivados financieros las opciones, los contratos de futuro. Para que tengan una idea de lo que es un derivado financiero, les voy a mencionar el ejemplo de los contratos a futuro. Ejemplo, Copa Airlines puede adquirir un contrato a futuro para comprar combustible a $100 el barril dentro de 3 meses. ¿Qué es lo que hizo Copa? Aseguró que su compra a 3 meses, el barril de combustible lo va a tener a $100. Ese es un tipo de derivado, es un tipo de negociación que se llama contrato a futuro, en donde las empresas tratan de asegurar los precios de sus insumos. Si los precios suben, prácticamente la empresa está asegurando durante ese periodo de 3 meses que sus costos de compra de ese combustible no van a afectar en sus resultados. Estas inversiones pueden ser de bajo riesgo o alto riesgo, y definiendo el término de riesgo como la posibilidad de que los rendimientos reales de una inversión difieran de los esperados. También las inversiones pueden definirse como de corto y largo plazo. Las de corto plazo se vencen en un año y las de largo plazo tienen vencimientos mayores a un año o sin ningún vencimiento en absoluto. ¿Cuál es la estructura del proceso de inversión? El proceso de inversión reúne a proveedores que tienen fondos adicionales y demandantes que necesitan fondos. Con frecuencia los proveedores y demandantes de fondos establecen contacto a través de una institución financiera o un mercado financiero. Las instituciones financieras, ¿qué son? Son organizaciones que canalizan los ahorros de gobiernos, empresas e individuos a préstamos o inversiones. Los bancos son las instituciones financieras y otro ejemplo de institución financiera son las aseguradoras, los cuales canalizan los fondos que ellos reciben de sus asegurados y los reinvierten en otros mercados para tener rentabilidades mayores y puedan asegurar así el pago de los seguros de sus clientes y también sus utilidades financieras. ¿Qué son los mercados financieros? Los mercados financieros son foros en los que los proveedores y demandantes de fondos realizan transacciones financieras con frecuencia a través de intermediarios o lo que son llamados brokers. Incluyen a los mercados de valores. Cuando estamos hablando de los mercados de valores, estamos hablando de los mercados accionarios mundiales, los mercados accionarios locales, las mercancías, que tienen que ver con todas las mercancías, materias primas y las divisas que abarcan el mercado denominado Forex. Aquí estamos viendo una gráfica de cómo funciona el proceso de inversión. Hay suplidores de fondos y demandantes de fondos. Las instituciones financieras como bancos de ahorro, cooperativas de crédito, compañías aseguradoras y fondos de pensiones. Estas compañías de fondos de pensiones son las que manejan los fondos para jubilación de las empresas privadas. Son las instituciones financieras. Ellos trabajan y consiguen fondos también y transfieren fondos a los mercados financieros, ya sea a los mercados de dinero de corto plazo o de largo plazo. Veamos quiénes son los proveedores y demandantes de fondos. Demandantes de fondos son los gobiernos
son las empresas que emiten una gran variedad de deuda y títulos patrimoniales para financiar las necesidades de fondos y además proveen fondos cuando hay excedentes. Pero por lo general las empresas y el Estado son demandantes de fondos. ¿Y quiénes son realmente los proveedores de fondos? Son los individuos. Los individuos, además de que demandan fondos en forma de préstamo para financiar adquisición de activos, normalmente son los mayores proveedores de fondos y los que generan ahorros para que estos puedan proveer a los otros demandantes de fondos. Tenemos inversionistas, tipos de inversionistas individuales e inversionistas institucionales. Los inversionistas institucionales son profesionales de la inversión que reciben un pago para administrar el dinero de otras personas. Negocian volúmenes de títulos. Incluyen bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, fondos mutuos. Por ejemplo, una compañía de seguros de vida invierte sus ingresos por prima para obtener rendimientos que le permiten realizar pagos a los asegurados o beneficiarios. Y hablando sobre los instrumentos a corto plazo, incluyen instrumentos de ahorro que generalmente tienen vida de un año o menos. Los instrumentos de corto plazo implican generalmente poco o ningún riesgo. Los instrumentos a corto plazo también proporcionan liquidez, es decir, tienen la capacidad de convertirse en efectivo rápidamente con una pérdida de valor escasa o nula. Uno de los principales instrumentos de inversión son las acciones ordinarias. Las acciones ordinarias son una inversión en acciones que representa la participación patrimonial en una empresa o corporación. Cada acción ordinaria simboliza una fracción de la propiedad y de la participación en la empresa. El rendimiento sobre la inversión en acciones ordinarias proviene de dos fuentes. Una, a los accionistas se le pagan dividendos u otro, ganancias de capital, que es la diferencia del precio que excede de las acciones a su precio inicial de compra. Los títulos de renta fija son instrumentos de inversión que ofrecen un rendimiento periódico fijo. Y las formas principales de título de renta fija son los bonos, los títulos convertibles y las acciones preferentes. Los bonos son instrumentos de deuda a largo plazo que emiten las corporaciones y los gobiernos. El tenedor de un bono tiene el derecho contractual de recibir un rendimiento de intereses más el rendimiento del valor nominal del bono, el cual es recibido al final de su vida, hasta su vencimiento. Mencionando un ejemplo sobre los bonos, si usted comprara un bono de $1,000 que rinde 9% de interés en pagos semestrales, usted va a esperar recibir $45 cada 6 meses, producto del 9% anual semestral, y a su vencimiento recibirá el valor nominal del bono que equivale a $1,000. Los títulos convertibles. ¿Qué es un título convertible? Es un tipo especial de obligación de renta fija que permite al inversionista convertirla en un número específico de acciones ordinarias. ¿Qué proporcionan de beneficio los títulos convertibles? Los títulos convertibles proporcionan el beneficio de renta fija de un bono, generando intereses cada cierto periodo, en tanto que ofrecen también la posible apreciación, ganancia de capital de las acciones ordinarias. Al tener la opción de convertir el bono en un número específico de acciones ordinarias, también tiene la opción de tener ganancias de capital por el cambio de valor entre el momento de origen de la compra y el precio actual. Ahora bien, otra forma de invertir son en acciones preferentes, y otra forma de financiarse también son las acciones preferentes. Al igual que las acciones ordinarias representan una participación en la propiedad y a diferencia de ellas tienen una tasa de dividendos establecida fija. El pago de este dividendo fijo tiene preferencia sobre los dividendos de las acciones ordinarias de la misma empresa. Una ganancia de capital representa el monto en que los ingresos de la venta de un activo de capital
exceden a su precio inicial de compra. Ejemplo, el cambio de valor de las acciones comunes. Hay tres tipos de ingresos individuales: los ingresos activos, que son por ejemplo los salarios, bonos, propinas, etc. Los ingresos de cartera, que son ingresos de inversiones. Cuando estamos hablando de ingresos de inversiones, estamos hablando de ingresos obtenidos por la compra de acciones, por la compra de bonos, opciones, futuros, etc. E ingresos pasivos son los ingresos de inversiones especiales como alquileres de bienes raíces, royalty, etc. Las decisiones de inversión y las tasas de interés. Las tasas de interés son la variable más importante en la determinación de los rendimientos a los inversores por los bonos y valores de renta fija. Las tasas de interés y los precios de los bonos se mueven en direcciones opuestas. Si el interés, la tasa de interés sube, el precio de los bonos baja, y si el interés baja, los precios de los bonos suben. Liquidez. El papel de los instrumentos a corto plazo. Una de las ventajas de los instrumentos a corto plazo es la liquidez, que es la capacidad de convertir en dinero en efectivo de forma rápida o con poca o ninguna pérdida de valor. ¿Cuáles son las ventajas de los instrumentos de corto plazo? Alta liquidez, bajo riesgo. ¿Y qué desventajas tenemos? Rendimientos demasiado bajos y pérdida de poder de compra por la inflación o la reducción de las tasas de interés. Esto, por ejemplo, podemos hablar de un ejemplo de corto plazo, los depósitos en los bancos. Ahora hablaremos un poco sobre el proceso de los proyectos de inversión. Hablemos para tener claro el concepto de la vida económica de un proyecto de inversión. La vida del proyecto se refiere a la vida de servicio del proyecto, pudiendo ser física, tecnológica y venta. Por vida física se entiende el lapso en que materialmente será útil el activo a la empresa. Esta se basa en la tasa de depreciación y por consecuencia en su valor de rescate. La vida tecnológica corresponde al periodo de utilización del activo que principia al adquirirse y termina con su vida útil. Este es el estado producido por el desarrollo de una tecnología nueva más avanzada. Cuando hay un cambio de tecnología y el activo se volvió obsoleto, entonces esa determina básicamente el límite de la vida tecnológica.